Listo. Bueno, nuevamente, muy buenos días para todas las personas presentes. Reiterar el agradecimiento a la dirección del programa, a la coordinación por propiciar estos espacios de encuentro, de discusión y de charla. Como lo tienen en la diapositiva, entonces hoy vamos a tratar de hablar sobre la relevancia de la ética. Y la relevancia de la misma se puede establecer desde diferentes puntos de vista. Una temática bastante amplia que podría ser abordada, por ejemplo, con los recientes desarrollos bueno, ese punto no necesariamente vamos a hablar sobre las relaciones que tienen o cómo explicar todos estos procesos morales por intermedio de otros tipos de ciencias como la biología y todo lo demás, pero tampoco vamos a establecer su relevancia desde ese punto de vista. Y las discusiones sobre si la ética es objetiva, subjetiva o sobre las perspectivas epistemológicas de la ética, pues sería también otro elemento a tener en cuenta para estudiar. Nosotros no nos vamos a, 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 a encargar de esos puntos en específico, lo que vamos a tratar de mostrar cierta perspectiva sobre la ética que termina siendo importante y con un gran asidero en lo que está ocurriendo en nuestra realidad cotidiana. Entonces, nuestra perspectiva va a ser un poco hablar del mismo concepto de ética, del mismo concepto de moral, para de allí tratar de mostrar una visión sobre las mismas. Y esta visión es simplemente una visión, un punto de vista que no está inmunizado contra la crítica ni nada por el estilo. Es un punto de vista que también tiene muy seguramente sus dificultades y bueno, aquí estará el espacio para tratar de mostrarles para que ustedes también la critiquen. Entonces, lo que vamos a intentar, repito, hacer en esta mañana es mostrar cierta visión sobre la ética que nos puede servir y esta visión sobre la ética pues está sometida a la discusión, a la crítica y más en este espacio. Nos gustaría entonces comenzar eh, hablando un poco sobre la experiencia que se ha tenido en los cursos de pregrado, en los cursos de diplomado y en los cursos de maestría. Cuando llegamos a esos cursos, entonces les pedimos a los estudiantes que desde sus propias experiencias, en algunos casos, y desde sus propias disciplinas, intenten decirme en qué consiste la moral. Y cuando se da la intervención de los estudiantes, entonces comienzan a decir que, pues, que la moral es una cuestión subjetiva, que la moral es tratar de hacer lo que uno quiere, hacerlo de la manera correcta, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay un momento supremamente interesante, ¿sí? Cuando, con base en sus mismas apreciaciones, le pedimos a los estudiantes que identifiquen las diferencias entre su concepto de moral y lo que pueden entender por ética. Y allí la situación se pone realmente interesante. ¿Y por qué se pone realmente interesante? Porque algunos terminan diciéndonos, no, es que es lo mismo. Otro dice, profesor, estoy totalmente confundido, no sé. Y hay algunos, sí, que no pueden definirlo, pero hacen unos gestos realmente extraordinarios y supremamente interesantes y que se pueden detectar en toda la historia de la ética, ¿sí? Y es el siguiente gesto. Dicen, bueno, profesor, la ética tiene que ver con algo como que, sí me entiende, y la moral ya es un poco más social. ¿Sí? Entonces está la idea de que la ética es algo que pertenece a cada individuo y la moral tiene que ver más con unas cuestiones sociales. Entonces,
resulta que esa actitud de poder, de tener dificultades para definirlo, es una cuestión que se marca en toda la historia de la tradición filosófica. Sí, sí. ¿Y por qué es interesante? Porque podemos encontrar en la historia precisamente que aquello que no pueden definir diciendo que la ética es una cuestión, ¿sí?, que obedece simplemente al criterio de cada quien y la moral es un poco más universal. Eso podemos encontrarlo en diferentes filósofos. Pero por ahí no nos vamos a dirigir. Vamos a tratar de mostrar la relevancia de esto haciendo algunas acotaciones referidas al origen etimológico de los dos conceptos, de la ética y de la moral. Entonces, aquí comienza también otra situación bastante interesante cuando se les dice a los estudiantes de que desde el punto de vista etimológico resulta bastante difícil encontrar la distinción entre ética y moral. Aquí tienen ustedes algunas definiciones tomando en cuenta el punto de vista etimológico, ¿no? La palabra ética es de origen griego y la palabra moral es de origen latino. Entonces, en un primer momento, la ética puede ser lo que a veces se llama pesebre, un lugar habitado por hombres y animales. La ética vendría siendo como la morada, ¿sí? La fuente donde mandan diferentes actos singulares. Es decir, esa experiencia que le estaba contando con los estudiantes que dicen, bueno, la ética tiene que ver como con algo propio, ¿sí? Bueno, ahí lo tiene. También se está refiriendo a temperamento, carácter, modo de ser y costumbre. Miren que compagina perfectamente con moral, ¿sí?, que viene de mos, latín, significa costumbre y hábito, conjunto de normas, reglas adquiridas, la segunda naturaleza que llamarán algunos. ¿Sí? Es un comportamiento que el hombre conquista, no nace con él, lo conquista, lo alcanza. Entonces, desde este punto de vista, desde el punto de vista etimológico, resulta complicado establecer la distinción entre ética y moral. Y ahí entonces cuando los estudiantes comienzan a decirlo, bueno, ajá, profe, y entonces, ¿cómo vamos en esta situación que no podemos distinguirlo apelando a la etimología? Sí. Además de apelar a la etimología, también resulta que el uso extendido de asimilar esos dos conceptos ya es bastante y algunos dirían, pues no vale la pena comenzar a establecer una distinción porque el lenguaje cotidiano, el lenguaje ordinario, todo el mundo las confunde. Sin embargo, en un contexto como en el que nosotros estamos, ya hay que tomar algunas precauciones y entonces sí tratar de mostrar, quizás no de manera subjetiva, demostrar que cada uno de estos términos obedecen a contextos, a realidades, a niveles diferentes. Entonces, comencemos un poco a dilucidar desde el punto de vista, sí, también etimológico. Comencemos con la ética. La ética, sí, puede escribirse en griego de dos maneras. Bueno, y los que no sabemos griego, creo que esto nos da un poquito mayor de claridad al respecto para ver todo lo que implica. Sí, si usted escribe ética, sí, o para los griegos, ética escrito con eta, ¿sí?, se refiere al lugar habitual donde se vive, el carácter habitual de las personas. Pero también puede escribirlo con éxilo, ¿sí? Y ya allí es distinto. Se está relacionando con el hábito, se está relacionando con la costumbre. Entonces, los griegos escribieron esta palabra de formas diferentes. Con la E larga, con la ETA, como hemos mencionado, significa la morada humana, pero también el carácter, como lo tienen en la diapositiva. Un modo de ser, el perfil de una persona. En cambio, con éxilo se está refiriendo a unas tradiciones, se está refiriendo a unos hábitos. En ese sentido, mire todo lo que implica desde el punto de vista etimológico la palabra
ethos, de donde se deriva, ¿sí? Obviamente la ética. Esto aquí nos lo está diciendo, lo estamos tomando como referencia a Norbert Bilbeni y también a Leonardo Boff, que obedecen a tradiciones distintas, pero con esta cuestión de la etimológica, ahí hay una concordancia. ¿Sí? Así, ethos es sinónimo, va a convertirse en sinónimo de ética, y entendido ética como el conjunto ordenado de los principios, los valores, las motivaciones últimas del actuar humano, de las personas, etc. Entonces está significando, ¿sí?, el modo de ser tanto de una persona como de una comunidad. Es un significado, tiene estas acepciones, engloban muchas cuestiones. Entonces, esto que estamos diciendo de la ética como el perfil de las personas, como el modo de ser de estas, como el modo de ser de una comunidad, ¿sí?, nos llevan a ver que la palabra aquí tiene unos significados bastante particulares, ¿sí? En la genealogía de la ética, o sea, todo empieza ¿por dónde? Todo empezaría por el ethos, ethos en el sentido de la morada, ¿sí? La casa concreta de las personas, ¿sí? De aquí ya podemos ir estableciendo algunos vínculos, algunas relaciones con la economía, las normas para mantener, dirigir la casa, y con la ecología igualmente. Entonces, esto es la morada. Miren cómo se va relacionando no simplemente con la cuestión de la comunidad, de la persona con la persona, sino de manera general con la casa en común, con la tierra, ¿sí? Con la casa concreta en donde se vive, la ciudad, el estado, ¿sí? El planeta Tierra en general. ¿Sí? Las personas que viven en esa morada no viven de cualquier manera. Las personas que están en esa morada tienen ciertos tipos de comportamiento, tienen cierta ethos, es decir, con E larga, ¿sí? En la casa que viven estas personas necesitan maneras de regularse, y estas maneras de regularse tienen que ver con, pueden ir desde las comidas, desde los estilos de vida, desde la manera de organizarse en general. Y entonces aquí tendríamos la idea de ethos, si con E breve. Pues de donde viene la palabra ética, entonces está relacionado con el sitio donde se vive y con las relaciones que establecen las personas entre sí. Y si vamos un poquito más allá, no solamente con las personas, no con los otros animales de la naturaleza y con la naturaleza misma. Hasta ahí lo que tiene que ver con la cuestión etimológica de la palabra ética. ¿Qué pasa con moral? Esto de lo que estábamos hablando de la ética, sí, que significa carácter, perfil, morada, etcétera, etcétera, los latinos, los medievales van a traducirlo como moral, sí, como mos, mori en plural, como costumbre, como hábito, sí, los principios que configuran el actuar, la personalidad de alguien. Todo esto, entonces, lo que se llamaba ética con épsilon, con eta, ¿sí?, es lo que los medievales, los latinos, van a denominar moral. Y en la moral, ellos van a establecer una distinción. Va a haber una forma de reflexionar sobre el comportamiento, que a eso llamaban filosofía moral. Y lo otro está relacionado con las prácticas, ¿sí?, con la moral efectiva, ¿sí?, lo que está relacionado con actitudes, como los principios, cómo aplicar esos principios
a la vida. Entonces, desde aquí ya tenemos otra distinción interesante. Y esa distinción interesante está entre la moral practicada y la filosofía moral. La filosofía moral, ya está en un nivel distinto, está en un nivel teórico. Filosofía moral y ética tienden a tomarse como sinónimos, pero a partir de la modernidad va a haber una distinción. Incluso ya en investigaciones recientes nos están diciendo de que filosofía moral y ética no son asimilables y la discusión sigue. Y no son asimilables porque la ética se ha dividido en un sinnúmero de investigaciones. Para otros podría ser que la filosofía moral subsume ese número de investigaciones. Entonces, no hay una concordancia absoluta entre filosofía moral y ética. Van a haber filósofos que nos dirán, comenzando su escrito, nos dirán, bueno, no me interesa hacer la asimilación entre analizar la asimilación entre ética y moral. Otros dirán, es muy importante tener en cuenta esta asimilación. Yo me estoy ubicando en la importancia de ver que no se pueden asimilar, que son distintos, pero hay que conocer, hay que ser consciente que estas palabras en un principio podrían ser intercambiables con algunas matizaciones. Así, tenemos entonces que la moral, ¿a qué se estaría refiriendo? En general, como nos plantea Marina González, la moral se refiere a un conjunto, cito, a un conjunto de costumbres, a la forma de comportamiento de una cultura, a la forma de comportamiento de una sociedad, a la forma de comportamiento de una comunidad específica. Y ya aquí estamos viendo las dificultades que podría traer la asimilación entre filosofía moral, entendiendo de manera laxa como ética, y la propia moral. La propia moral se estaría refiriendo, sí, a lo que acabo de citar, un conjunto de costumbres. La filosofía moral, la ética, estaría dedicada a otras situaciones. Entonces, la moral podríamos asumirla como un sistema de normas que se aceptan libres y conscientemente. Ojo que esto resulta bastante importante, esto de la aceptación de libre y conscientemente, porque es lo que va a caracterizar o lo que va a dar una de las diferencias entre lo que tiene que ver con la moral y lo que tiene que ver con lo jurídico. Si la aceptación libre y consciente, ¿sí?, es importante, y eso cae en el campo de la moral. También da pie para decir que hay una relación inversamente proporcional entre lo meramente jurídico y la cuestión moral. Es decir, a mayor conciencia y libertad, pues tú necesitarías menor regulación externa. Y esta regulación interna aceptada libre y conscientemente es precisamente para coordinar, ¿sí?, la forma en la que los individuos viven en su morada. Resuena de una de las maneras de, esto resuena una de las formas de griegas de escribir a moral. Las relaciones, regulación de relaciones en la casa común. La moral puede tener diferentes usos o diferentes maneras de usar el término moral. Una de las formas de usar el término moral, según Adela Cortina, ¿sí?, puede ser como sustantivo o como adjetivo. Y aquí tenemos un cuadro en donde nos mostraría de forma general lo que les estoy diciendo. La moral como sustantivo implicaría o comprendería
un modelo de conducta que se ha establecido en la sociedad, la moral efectiva, la moral vigente. Entonces, ese es un uso como sustantivo. ¿Sí? Nos estaríamos refiriendo a la moral realmente existente. Otro uso como sustantivo de la moral está relacionado con un nivel ya muy particular. Sí, fulano tiene una moral laxa o rígida. Miren que ahí está, ya está desde un punto de vista como entender la moral. Eso es lo que los estudiantes a veces me dicen, que la ética entonces tiene que ver con algo muy propio. Vean que es prácticamente un uso de la moral como sustantivo. De la misma manera, un tercer uso de la moral como sustantivo está relacionado a las doctrinas morales. Sí, la moral budista, la moral católica, está relacionada igualmente con ciertas teorías que justifican cierta manera de vivir. Es decir, la moral como sustantivo, y ahí lo tienen en mayúscula, podría estar refiriéndose a ciertos tratados sobre las costumbres, las acciones de las personas. Un cuarto uso de la moral como sustantivo se refiere a ciertos fenómenos, que ahora hablaremos un poco de ellos, ciertos fenómenos que Norbert Viviani llama de fenómenos metamorales. Si estamos refiriendo entonces a ciertos fenómenos de estar con la moral alta o la moral baja. Eso es un uso de la moral como sustantivo. Y un quinto uso se está refiriendo a la moral como lo moral. ¿Qué significa aquí en este contexto lo moral? Lo que debemos hacer, las acciones que vamos a realizar deben estar sustentadas en razones, sentido general. ¿Sí? Ahí tenemos 4 usos de la moral como sustantivo. Ahora, como adjetivo, la moral puede entenderse, hay un uso de moral como adjetivo que no está plenamente identificado con las cuestiones éticas. ¿Sí? Es cuando se dice, tenemos certeza moral de esto. En el lenguaje popular, en el lenguaje coloquial, pues estamos acostumbrados a que alguien diga, por mi madre si no es así. Bueno, eso es una forma coloquial de definir la certeza moral, pero esta definición de la certeza moral no está vinculada propiamente con las cuestiones éticas. Puede tener un vínculo con lo psicológico. Ahora, los usos que sí están directamente relacionados con la ética, sí, se refieren a la disparidad entre lo moral y lo inmoral, o lo moral frente a lo amoral, que es otra categoría que a veces tampoco se tiene muy clara. ¿En qué consisten los procesos de amoralidad? Y ahora hablamos un poco al respecto. Entonces, en síntesis, miren que el uso también de estos términos puede complicar la distinción entre lo ético y lo moral. Y hemos visto que hay un uso sustantivo y un uso adjetivo de la moral, y dentro del uso adjetivo a veces puede tener connotaciones que no están vinculadas o no le interesa totalmente a la, a la ética. ¿Cómo entonces, frente a esta diversidad de usos del término moral, cómo entonces tratar de llegar a un acuerdo o tener una claridad, un ápice de claridad sobre qué entender por moral? Allí podemos acudir a James Ratcher, que nos va a hablar de una concepción mínima de la moral. ¿Sí? Y esa concepción mínima de la moral se refiere, ¿sí?, a tener en cuenta que mis intereses son tan importantes como los intereses de los demás, un modo de entender la imparcialidad. Entonces, para esto, ¿sí?, se necesita apelar a la razón.
Entonces, ¿qué es lo moralmente correcto? Lo moralmente correcto es aquello que en determinadas circunstancias yo puedo, sí, mostrar las bases en las que me apoyo para realizarlo. Y allí, y sí, todo lo tienen en esta diapositiva, sí, todo lo de J. Rachel. La moral es el esfuerzo de guiar nuestra conducta por buenas razones. Ya sé que entonces aquí tenemos algún inconveniente. ¿Y cuál es el inconveniente? ¿Qué es una buena razón? ¿Qué determina que es una buena razón? ¿Qué determina que un argumento es contundente? Y además de tener en cuenta la contundencia o las buenas razones, entonces se conjuga esto con los intereses de cada uno, como lo estaba mencionando. Sí, si bien hay estos diferentes usos de la idea, la idea de qué es la moralidad, qué es la moral, entonces se podría acordar, esto no está excepto de crítica, pero se podría acordar de que lo moral es todo aquello que podemos hacer con base en buenas razones. También, además de las buenas razones, podríamos discutir la cuestión y si las malas razones también te llevan a realizar fines loables. Eso está abierto, ahí tenemos posibilidades también para discutir. En fin, con estas diversas maneras de entender la ética, que si es con épsilon, que si es con eta, con estas diferentes maneras de entender la moral, que si es de una forma en sustantivo o si es como adjetivo, ¿sí? ¿Cómo podemos mostrar o mirar una relación ligeramente clara sobre ética y moral? Una de las formas para entenderlo podría ser la de disciplina que estudia una forma de comportamiento. Cuando tenemos esa idea, una disciplina que estudia la forma de comportamiento, entonces ahí vemos que ya hay dos niveles distintos. Y por eso, Marina González también nos llama la atención para poder captar la distinción entre los elementos y que así nos permita ver, analizar la realidad de mejor manera, es tratar de entender la ética de la siguiente manera. Si hemos visto que hay una forma de entender a la moral, ya sea como un sustantivo o como un adjetivo, lo mismo ocurre con la ética, ¿sí? Entonces, cuando decimos ética con la E mayúscula, ¿sí?, como sustantivo, nos estamos refiriendo a la rama de la filosofía, ¿sí?, cuyo objeto, ¿cuál es? Cuyo objeto de estudio es el comportamiento moral. Comportamiento moral, que es un comportamiento que tiene un telos, que tiene un sentido. Ahora, cuando se escribe ética con minúscula, se está utilizando ética como adjetivo, como lo correcto, lo justo y conveniente. Y con un ejemplo creo que eso es posible entenderlo. En nuestra realidad, sí, nosotros vemos inmediatamente que cuando hablamos de político, a veces no hacemos ni siquiera la distinción entre político y politiquero, porque cuando hablamos de político, decimos, estos políticos no tienen moral, no tienen ética. Cuando decimos que no tienen ética, entonces estamos utilizando el término ética como adjetivo. O sea, estos políticos no hacen lo bueno, lo correcto, lo justo. Y eso lo utilizamos en el lenguaje coloquial. Norbert Viviani nos dice ya que en el lenguaje académico, pues nosotros no deberíamos confundir cuando utilizamos el concepto ética y el concepto moral. Sin embargo, aquí estamos viendo, sí, y nos permite entender mejor la realidad, que lo que nos quieren decir al usar la palabra ética, sí, que los políticos no tienen ética, están haciendo un uso adjetivado del término ética. Y este uso adjetivado es muy distinto a la rama de la filosofía, sí, que se encarga de estudiar el comportamiento debido. Ya aquí vamos viendo que es posible una distinción, ¿sí?, que no es lo mismo reflexionar sobre el acto moral que hablar o asumir las distintas doctrinas morales. Así que por ética, ¿sí?,
podemos entender desde el punto de vista de Adolfo Sánchez Vázquez, sí, podemos entender la ética como una teoría o ciencia del comportamiento moral de los hombres en sociedad. Es importante destacar eso, en sociedad. ¿Sí? O sea, la ética es una forma de entender la conducta moral de los seres humanos. El hecho de querer entender la conducta de los seres humanos no se confunde con la misma conducta. Desde el punto de vista de Jay Ratchell, que no habla de ética, sino de filosofía moral, la filosofía moral se encargaría entonces de un entendimiento ordenado, sistemático, de lo que implica la moral, de lo que la moral exige de nosotros. ¿Sí? La ética vendría siendo como el tratamiento de los asuntos morales. Adela Cortina nos dirá que es la razón suficiente de la moral. La ética tiene que dar razón suficiente de la moral. Si somos morales, explicar por qué somos morales. Si somos inmorales, explicarlo también. Así tendríamos, ¿sí?, de manera general, que la ética estudia, ¿sí?, lo relacionado con la forma en que utilizamos el término ética, el término moral. Y no solo desde un punto de vista lingüístico, ¿sí? Y aquí viene ya lo relacionado con la metaética, que es precisamente el estudio lingüístico de los juicios éticos. Sí. Adela Cortina nos dirá que hay que superar esa manera y complementarla. Sí, el análisis lingüístico de los juicios éticos debe complementarse también con una visión epistemológica, las características que tiene la ética como conocimiento. Pero ya eso es muy posterior, ¿no? La crítica un poco reducida que le hacen a la filosofía moral analítica, que se queda en la revisión simplemente de los conceptos, que es una cuestión importante. Lo que Adela Cortina dice es insuficiente, hay que ampliarlo, y una manera de ampliarlo es tener en cuenta lo epistemológico. Así, la ética, que es una rama, es una disciplina de la filosofía, porque algunos ya pretenden que no sea, que sea una ciencia independiente. Eso todavía no ha podido ser. ¿Quién sabe si lo hará? Pero sigue siendo la ética una disciplina filosófica. Y esta disciplina filosófica se encarga de estudiar, se encarga de analizar fenómenos metamorales. Y los fenómenos metamorales se están refiriendo a las maneras en cómo aparecen, asumen algunos individuos las cuestiones morales. Sí, los fenómenos metamorales así se están refiriendo a cómo lo moral aparece de forma particular en unos individuos o no aparece. Basados en Norbert Bilbeni, entonces podemos tener, en su libro Ética 2012, podemos tener la siguiente caracterización de los fenómenos metamorales. Estos pueden ser de orden cualitativo o de orden cuantitativo. Aquí me resulta bastante interesante y ya verán por qué. Un fenómeno metamoral, es decir, un fenómeno de la manera en cómo aparece o no aparece la moral, cuando aparece de manera cualitativa, puede verse desde dos perspectivas. Una, la inmoralidad consciente. En la inmoralidad consciente, de todas maneras, se está haciendo un tributo a la moralidad. Lo que pasa es que no es la moralidad que yo quiero. Entonces me comporto de manera diferente a como el código moral determina en una sociedad particular. Es decir, la oposición, ¿sí?, a un tipo de moralidad en específico es un fenómeno moral de orden cualitativo llamado inmoralidad consciente. La sociedad establece que debemos comportarnos moralmente así, yo no lo hago así. Ahí hay una oposición, pero sigue habiendo una apuesta por un tipo de moral. El otro
fenómeno metamoral de orden cualitativo está en el moralismo, sí, que está relacionado con el fatalismo, la hipocresía, la doble moral. ¿Y eso cómo se ve? Hace poco, por un ejemplo para que se pueda entender, hace poco un funcionario de una universidad a nivel nacional, pues fue apresado por la justicia porque se apropió de algo más de 12.000 millones de pesos de la universidad. Y eso sale en los medios así, muy prudentemente, por decirlo de alguna manera. Pero hay si uno de estos estudiantes en donde se robaron esa cantidad de plata, pinta, por ejemplo, devuélvanos el dinero. Vándalos, terroristas, etcétera, etcétera. Eso es una manera de mirar en qué consiste ese moralismo. Pues es una especie de actitud pacata frente a algunas situaciones que se presentan. Hipocresía y doble moral. Sí. A Nobel Bilbeni le preocupa también los fenómenos metamorales de orden cuantitativos. Sí. Y estos fenómenos pueden presentarse desde tres posiciones. Uno, tiene que ver con la moral alta. Aquí estamos hablando, sí, de un efectivamente, de un estado de ánimo, de una manera de ser. ¿Sí? Sin embargo, miren que en el lenguaje popular utilizamos más o menos de esa categoría. ¿Y qué decimos? Ah, no estudié, pero voy a hacer el examen con moral. Me voy de aquí y me voy con moral. Que es un uso no necesariamente ético de la palabra moral. Pero estamos hablando aquí de tener moral, es tener moral alta. Y tener moral alta, sí, es muy diferente a el pundonor. Sí, es muy diferente a lo que se nos muestran de pronto que un gran atleta, a pesar de la lesión que sufrió, quiere terminar la carrera. Eso es pundonor, pero nosotros decimos, hey, tiene moral. Está terminando esa carrera como moral. Fenómeno contrario a este está la moral baja, que es la desmoralización. Sí, estar falto de moral, estar abatidos por las diferentes situaciones que se pueden presentar. Estos fenómenos pueden ser tratados, estos dos fenómenos pueden, sí, con ayuda de la misma ética, con la ayuda de la estética, del arte, pueden de alguna u otra manera superarse este estado de desmoralización. El que preocupa mucho es el de la ausencia de moralidad. Sí, lo que se llama la amoralidad, pero cuidado, ¿qué entender por amoralidad? Por amoralidad en primera instancia se puede entender lo que no tiene moral. Y en ese sentido lo que no tiene moral puede ser lo que no tiene moral, es decir, todavía no ha adquirido un conjunto de normas y pautas de comportamiento. Un bebé recién nacido es una persona moral, pero ojo, eso no significa que se pueda tratar de cualquier manera, no, es simplemente que es alguien que no ha adquirido, sí, a través de los diferentes procesos de formación y socialización, el conjunto de pautas de comportamiento. Sí, es una manera de entender la amoralidad. Sí. El cauce de un río, para no hacerlo tan antropocéntrico, también puede verse de esta manera. A Nobel Bilbeni lo que les interesa son tres elementos que hacen parte de la amoralidad. Y uno de esos elementos tiene que ver con la apraxia. Es decir, esto tiene que ver con el no actuar, la incompetencia, la inhibición para desarrollarse. ¿Sí? Y esto también puede ser de alguna otra forma solucionable. El problema, sí, va a ser cuando se presenta la apatía moral. Y la apatía moral se puede reflejar en dos cuestiones. Uno, la logia. Y la logia se está refiriendo, como está ahí en la diapositiva, a los idiotas morales. Pero los idiotas morales no son el típico bruto, el tipo que no razona, que tiene algunas dificultades cognitivas. No. Sí. La alogia se está refiriendo a
la incapacidad de poder reflexionar, no por obstáculos o por dificultades fisiológicas, biológicas, no, la capacidad de ponerse a pensar. ¿Sí? Y una manera de entender con un ejemplo esto de la logia, pues ya no lo había dicho ahora con la banalidad del mal. Y en nuestro contexto colombiano, con los falsos positivos. Ustedes recuerdan lo que dijo un general, supuestamente para exculparse, decir, no, pero es que estos no son muy poco inteligentes, uno le dice una cosa y entienden otra, el soldado raso. ¿Sí? Pero hay otros que tienen otro nivel y lo hacen porque lo hacen. Sí, porque le pidieron baja resultados. Eso es una forma de alogia. Y la otra más grave, que puede ser producto de la logia también, o la logia la podemos encontrar ahí, la otra más grave está relacionada con la anestesia moral, con la cuestión de la sensibilidad. Y el mismo ejemplo de los falsos positivos nos puede servir. Sí. Necesito un permiso para ir a ver el Día de la Madre, sí, a mi progenitora. Entonces, sí, ¿qué hago? Ahí estuvieron las opciones. ¿Sí? O por acabar la vida de alguna persona, entonces una caja de arroz o 100,000 pesos. Esos son fenómenos metamorales clasificados aquí en la ausencia de moralidad. Estos elementos, entonces, ya nos van mostrando lo importante que es comenzar a reflexionar, ¿sí?, sobre algunas maneras, procederes que se presentan. ¿Sí? ¿Sí? En este sentido, la ética, ¿sí?, tendría que preocuparse por los demás, como nos dice Roger Pordroit, tiene que preocuparse por los demás, por la existencia de los otros. Ahí resuenan lo que hablábamos de la etimología de la palabra ética, ¿sí?, la presencia de los otros. Y esa presencia de los otros a veces es negada por esos fenómenos de lo que nos está, esos fenómenos metamorales de los que nos hablaba Norbert Bilbeni. ¿Sí? La preocupación por el otro, ¿sí?, que es el punto de partida, como dice allí Droit, es lo universal para la ética. Y aquí podríamos ampliar que cuando nos referimos a lo otro, puede incluirse, como dirían los utilitaristas, los demás seres sintientes o la misma naturaleza. Así, la reflexión, el núcleo de la reflexión ética tiene que ver con que los seres humanos somos múltiples, que los seres humanos nos relacionamos de manera distintas. En este mismo sentido, entonces, la ética se encarga de qué cosa? De tratar de elaborar, de analizar las reglas que ayuden a vivir mejor. La ética, entonces, estaría en este ámbito, estaría involucrada ¿con qué? Con las decisiones de la vida internacional. La guerra, la paz, la lucha contra las desigualdades. Con estos temas, sí, la cuestión de la guerra, la cuestión de la migración, la cuestión de la paz fueron temas que de alguna otra manera tocó Harold y Luis en las primeras charlas que se dieron. Es decir, que de sus charlas ahí también hubo también un fuerte componente ético en el sentido como aquí lo estamos planteando. Podemos entonces decir que la ética se preocupa igualmente de cómo ver mantener ciertos equilibrios, ¿sí?, para el mejor vivir de los vivientes
y de las futuras generaciones. Y ya esto implica también una discusión bastante interesante, implica romper con la idea de los derechos humanos divididos en 3 generaciones. ¿Sí? Nos lleva mucho más allá. Ahora, en este ámbito de la ética, siguiendo a Droit, podemos tener en cuenta lo siguiente. Permítanme hacerle la cita. No se puede soportar más tanta violencia, tanta arbitrariedad. Ya no es posible tanto sometimiento. Ya no es posible tanto sometimiento. Resulta intolerable. Necesariamente lo hacemos en nombre de una idea de la dignidad, del hombre, de la libertad del individuo. Por tanto, la rebelión contra la injusticia, la arbitrariedad, encierra en sí misma una idea de dignidad, del bien, de la justicia y por tanto de la ética. Que el problema con los migrantes, el problema con la señora que a último momento se le negó la eutanasia, el problema de que, pues, si eres pobre pagas más, si eres rico pagas menos, a propósito del día sin IVA, proporcionalmente hablando y todo lo demás. Eso, la crítica a esos elementos están relacionados con una idea de dignidad. ¿Sí? Y la idea de dignidad, ¿a qué nos estamos refiriendo a la dignidad como un tema importante que debe tratar la ética? La dignidad, basándonos en Norbert Bilbeni nuevamente, la dignidad tiene que ver con dignus, merecer. ¿Sí? ¿Y qué merecen los seres humanos? Los seres humanos merecen respeto. En otras palabras, las personas tienen que ser tratadas de manera digna. ¿Sí? Y ese merecimiento, sí, es un valor añadido como lo tiene ahí. ¿Sí? O sea, no podemos renunciar, somos valiosos por sí mismos. Eso encabeza, es una de las ideas importantes con la dignidad. Y lo contrario a la dignidad es la bajeza. ¿Y a dónde vamos a parar con esto de esta relación que hemos hecho con la dignidad? ¿Sí? Que esto es atribuible tanto a seres humanos como a la naturaleza y como a los otros animales de la naturaleza. ¿Sí? Es un valor importante que se le atribuye a todo ser vivo, con las dificultades, con toda la discusión que esto puede tener, si atribuirle connotaciones morales a seres que no pueden responder de la misma forma como podría responder un ser humano. Entonces, la dignidad que podemos atribuirle a todos los seres humanos, a algunos animales de la naturaleza, algunos van más allá y dirían a todo ser viviente, podemos decir lo mismo de las instituciones. Pero, para un ejemplo, en Colombia ya estamos acostumbrados que nos digan sí, que las instituciones no delinquen, que delinquen son los ciudadanos. Entonces, delinquen los ciudadanos o delinquen los miembros de esas instituciones. Entonces, las acciones de esos miembros de las instituciones entonces no irían en contra de la dignidad de la misma institución. Eso es un poco difícil pensarlo, pero hay que hacerlo con respecto a todo lo que ha ocurrido con los falsos positivos, el desprestigio de las instituciones del Estado, etcétera, etcétera. La cuestión de la dignidad, que está relacionado con lo que estamos viendo del etos, de lo moral, ¿sí? No se queda ahí, también trasciende a los jurídicos. Y aquí estaríamos hablando de que los seres que son objeto de dignidad merecen un respeto universal, que son portadores de derechos básicos, inviolables, inalienables, y ya se está extendiendo esta caracterización a las generaciones futuras, como hemos mencionado. Eso es bastante discutible y hay mucho debate al respecto. Sí. Dentro de este marco de la dignidad, entonces nosotros tendríamos, siguiendo a Bill Bennett, tendríamos dos maneras de extender la dignidad. Una, la dignidad atribuida, que es la que se le da a todo aquel,
ser humano. Ya saben, pueden ampliarse a las instituciones, a los demás seres sintientes, con todos los debates que pueda generar. Pero la otra tiene que ver con la dignidad meritoria. ¿Y la dignidad meritoria a qué se está refiriendo? A los actos que merecen reconocimiento. Y ahí volvemos a las ideas etimológicas de ética. Una dignidad meritoria. En nuestro país estamos acostumbrados a una cosa: hay delincuentes de mayor estrato que otros. Y con la captura que se dio últimamente, vean cómo trataron a este tipo de delincuentes en comparación con los niños bombardeados de hace unos meses. Sí. Desde una perspectiva como la que estamos tratando, sabemos que el delincuente o el presunto delincuente tiene una dignidad atribuida y hay que tratarlo con base en eso. Sí. Pero vemos que hay una trastocación de los valores. No, parece que el delincuente tuviera una mayor prelación. Y eso ocurre en muchos ámbitos. Nosotros vemos camisetas de la gente con la cara del patrón. Y no hablo de Uribe, sino del otro patrón. ¿Sí? O como algunas bucetas, sí, de nuestra ciudad, entonces dando clase de moralidad y ponen la foto de Pablo Escobar Gaviria. Es una trastocación increíble de lo meritorio. Y lo meritorio no en mero sentido procedimental, sino un poco pensando en la excelencia, en la arete, en la virtud. Frente a esto, vemos que en Colombia entonces la cuestión de la dignidad se ve profundamente maltratada, y una manera de evidenciarlo es todo lo que ha ocurrido desde el paro de este año, del 28 de abril. ¿Sí? Todo lo que hemos visto. ¿Sí? ¿Y qué hemos visto? Hemos visto que en Colombia se presenta una alta afectación al derecho a la vida. Eso ha quedado muy claro, sobre todo en un informe que salió hace unos meses, un informe hecho por la JEP, su unidad de investigación. El informe se llama Gravedad de la situación de los derechos humanos en Colombia. Esa cita es de ese informe, en donde nos muestra, ¿sí?, la afectación a la dignidad, la afectación al derecho de la vida, que no tiene comparación con otras épocas en Colombia. ¿Sí? O sea, el número de muertes violentas en el paro nacional ha sido abrumante. ¿Sí? Eso ubica a Colombia entre uno de los países más violentos. Y miren, simplemente para que miren esta estadística, de ahí mismo del informe que hizo la JEP. ¿Qué nos está mostrando esta gráfica? Esta gráfica nos está mostrando en azul un umbral mínimo de muertes violentas. Lo curioso que ese umbral mínimo, las cifras la da la fiscalía. Sí. Y el umbral máximo por diferentes organizaciones que seguramente desde la fiscalía o del gobierno dirán que son castrochavistas y quién sabe qué otra tontería más. Pero miren, desde 1977, que era que fue uno de los, donde el año en que se dio uno de los disparos más fuertes, ¿sí?, según la entidad estatal, el número de muertos fue 6 y al 21 fue 21 precisamente, según las cifras de este organismo nacional como es la Fiscalía. Sí. Y el umbral máximo hecho por otras instituciones era a pocos meses, era 48 muertos. Eso es una cosa que, proporcionalmente hablando, tener en cuenta la población de Colombia, es una cuestión que pone a Colombia entre el segundo país más violento del mundo con esta estadística. O sea, el segundo país en donde se vulnera el derecho a la vida, se vulnera la dignidad de las personas. Y vemos también que hay un elemento desastroso, sí, que no había tenido lugar en otros contextos. Sí. Y eso tiene que ver con la violencia sexual, que es otra manera de maltratar, de vejar la dignidad de los derechos de otras personas. Ustedes seguramente vieron las noticias
que dentro de una estación y que llevaron a una persona de la comunidad LGBTI, ¿sí? Los mismos policías propiciaron que los internos violaran a esta persona. El objeto, el tomar al cuerpo de las personas, ¿sí? Para ejercer ese tipo de actividades es algo, comillas, inédito, ¿sí? Como lo destaca el informe al que hemos hecho alusión. Es decir, en las protestas sociales que han pasado en este año, se ha visibilizado una manera de violentar el ser, el cuerpo, la dignidad de otras personas que no tiene parangón con otras épocas. Sí. En este terreno entonces tan convulso, tan difícil, que se violenta la dignidad de las personas, uno podría decir, ¿qué opciones nosotros los que estudiamos filosofía, qué opciones tenemos? ¿Cuáles serían la alternativa? ¿Qué podría hacerse desde el campo de la filosofía, del campo de la ética? Una idea que ya he mencionado en otros espacios tiene que ver con lo que postula el profesor Bernardo Correa López, hablar sobre la repolitización de la sociedad. Y la repolitización de la sociedad tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con la discusión sobre los derechos humanos. Tiene que ver con si poner a conversar sobre estos elementos. Eso ayuda a repolitizar la sociedad y mostrar que los derechos humanos, sí, como una cuestión ética, como una cuestión moral, van más allá de lo meramente jurídico. Entonces, es posible que el intelectual, el profesor, el filósofo, etcétera, etcétera, pues esa relación que tiene con estas distinciones conceptuales, ¿sí? Con ese constante cuestionamiento, con el estudio, etcétera, etcétera, puede ayudar a orientarnos, ¿sí? En la sociedad a buscar mejores condiciones de existencia, sin olvidarse de que todo esto no se hace en el vacío, obviamente se hace desde unos sitios, desde unos contextos muy, muy particulares. Sí. En tal ámbito, entonces, ¿cuál sería el papel de la ética? Y ya vamos terminando. El papel de la ética, entonces, apoyándonos en Adela Cortina y Emilio Martínez, el papel de la ética podría ser tres. ¿Sí? Y uno, del que hemos venido hablando, es aclarar en qué consiste lo moral. Y ya hemos estado diciendo que lo moral tiene que ver con qué cosas, con un conjunto de normas prácticas, comportamientos, ¿sí? Los rasgos que tienen estos comportamientos. ¿Por qué estos comportamientos debe estudiarlo la ética? Estos comportamientos pueden ser estudiados por las ciencias sociales, y si pueden ser estudiados por las ciencias sociales, ¿desde qué perspectiva las ciencias sociales lo estudian? Entonces, ahí tendríamos una de las funciones particulares que tiene la ética. Lo otro, la segunda función es fundamentar la moralidad. Y fundamentar la moralidad, miren que está relacionado con la concepción mínima de moral de la que hablábamos de Jane Ratchet. Buscar las razones que sustentan un punto de vista, buscar las razones que sustentan una forma de comportamiento, buscar las razones que nos digan por qué debemos vivir moralmente. Y la tercera función, que está relacionada con las anteriores, se refiere a el aspecto crítico. Sí, la moral crítica, y para la Cortina, moral crítica también está relacionado con toda una herencia moderna. ¿Sí? Y podemos vincular esto también con la cuestión de la función social de la filosofía, pues, y es declararse en contra de todo aquello que se presente de manera dogmática. Y de lo que se puede presentar de manera dogmática están los códigos morales, están ciertas formas de conducta. ¿Así? Estimado, ¿cómo vamos de tiempo? Ya. Listo. Sí, creo esta o la otra es la última, perdón. Listo. Entonces,
La ética, ¿qué nos puede servir? ¿Dónde está la relevancia de la ética? La relevancia de la ética también está en dar luces, alumbrar aquellas formas de comportamiento que no son abordadas por la biología, la medicina, ¿sí? La sociología, ciertas versiones de la antropología, ¿sí? La ética puede contribuir a que indaguemos, exploremos maneras más racionales de vivir. Claro, hay discusión, cómo entender racionalidad, ¿sí? Hay una opción por la vida buena, obvio, ya aquí se está tomando posición por una forma de entender la ética que puede ser muy diferente a la forma moderna de entenderlo, ¿sí? Si bien, como está en la diapositiva, no es para nada fácil concretar qué es una vida moral, por lo menos nosotros podríamos discutir, está la importancia, la relevancia de la ética, podríamos discutir, por ejemplo, cuán importante es el respeto, la promoción de los derechos humanos, la dignidad, eso que nos dice el informe que tanto han violado aquí en Colombia. Sí. La vida buena, el buen vivir, la dignidad, podría llevarse a cabo sin tener en cuenta los derechos humanos, sin tener en cuenta las cuestiones económicas, que la gente pueda satisfacer sus necesidades básicas. Una vida buena, ¿podemos pensar en una vida buena en ausencia de todos estos derechos? Pues difícilmente se podría hacer. Y entonces la relevancia de la ética es pensar racionalmente sobre esos elementos.